Ahora, es exclusivo el mérito de ustedes en cuanto a la reforma eléctrica y en cuanto a la nacionalización del litio. Hay muchas otras iniciativas aprobadas, modificaciones a los artículos constitucionales, a las leyes, pero hasta ahora, porque vienen todavía otras reformas, hasta ahora su contribución en rescatar la industria eléctrica nacional ha sido clave, fundamental, porque ellos, nuestros adversarios, pensaron de que nosotros íbamos a creerles y que no sabíamos lo que realmente está sucediendo en el país. Y por eso nos preparamos con una estrategia. Sabíamos que no iba a ser fácil la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Sabíamos eso, pero nos protegimos ante la traición, nos blindamos y se cuidó al pueblo de México y a los intereses superiores de nuestra patria. Ellos pensaron, no aprobamos la reforma constitucional, no van a tener la mayoría y ya ganamos, ¿no? Pues fue un triunfo pírrico. Porque ya teníamos en proceso la ley eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la ley eléctrica y logramos en esencia lo que buscábamos. Al declararse constitucional la ley eléctrica, se resolvió el problema del maltrato a la Comisión Federal de Electricidad, las triquiñuelas de que no se consideraba como energía limpia el que se produjera energía en las hidroeléctricas. Imagínense el absurdo, la desproporción de no considerar energía limpia la energía que se produce con agua. Los que conocen cómo funcionan las hidroeléctricas, que saben de los embalses y cómo se almacena el agua y se conduce para que de manera mecánica, sin uso de ningún otro elemento, se muevan con el agua
turbinas y esto produce la energía eléctrica y ya sale el agua limpia completamente, y a la salida de la presa hay pescados y hay aves y es completamente limpia, pero además barata, y eso era lo que ellos bloqueaban, porque a lo largo de los años el presupuesto público se utilizó, que es dinero del pueblo, para construir estas hidroeléctricas, 60, y con las leyes entreguistas se les impedía despachar energía eléctrica a estas plantas y estaban subutilizadas. Construyeron 3 grandes presas en Nayarit, ya en el periodo neoliberal. Fíjense la perversidad. Sabían de que no iban a turbinar, que no iban a utilizar esas plantas. Entonces, ¿por qué las hicieron? Aunque parezca increíble, por la corrupción que implicaba hacer esas obras, para robarse el dinero en la construcción de las obras y tenerlas paradas, subutilizadas, como tenían paradas todas las plantas del río Grijalva y otras hidroeléctricas. Ahora, con la resolución de la Corte, todas esas hidroeléctricas van a estar produciendo a toda su capacidad. Y se lograron otras cosas importantes. Se logró que se declarara como fraude a la ley, fraude legal, el llamado autoabasto. Toda esta simulación de que una empresa extranjera generaba energía eléctrica y era como una Comisión Federal de Electricidad en paralelo, que vendía a consumidores particulares la energía eléctrica, pero la podía vender barata porque recibía subsidio de la Comisión Federal de Electricidad, o sencillamente utilizaban todas las líneas de transmisión y no pagaban absolutamente nada. Podían tener, como sucede, una termoeléctrica en Tampico y utilizar todas las líneas de transmisión para llevar esa energía y venderla a Guatemala. ¿Y quién pagaba los costos de operación? La Comisión Federal de Electricidad, el presupuesto público. Entonces, eso también ya no van a poder llevarlo a cabo, está prohibido. Hay un autoabasto, vamos a decir, legal, que si una empresa, la acerera, una minera, tiene una planta para generar energía eléctrica que va a utilizar en su planta minera o acerera, pues eso está permitido. Lo que no se permite es de que Iberdrola genere energía eléctrica y venda, como la Comisión Federal de Electricidad, recibiendo subsidios a usuarios del sector
privado. Se logró esto y es importante también que lo sepan, sucedió algo extraño porque nos costó trabajo obtener los 4 votos que se necesitaban para que se declarara constitucional la reforma eléctrica. Pero después se fueron analizando artículo por artículo. Ustedes son legisladores, parlamentarios, saben de estos procedimientos y no sé si porque se fueron convenciendo los ministros o ya estaban cansados, al final resulta que esto del autoabasto lo votaron por unanimidad de 11-11. ¿Y esto qué significa? Pues que ya no hay posibilidad para un proceso adicional. Ya aunque tengan jueces comprados o alquilados, ya no se puede, ya es una cosa juzgada. ¿Qué vamos a hacer? A pesar de que ya legalmente se va a recuperar todo ese mercado, con la primera medida de declarar constitucional la ley, de estar generando 38% nada más de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60-70% de la capacidad, porque pueden operar ya todas sus plantas, toda su capacidad, ya no hay limitación en el llamado despacho. Fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan, no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54-46 y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90%. Tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto. Sin embargo, pues no vamos nosotros a actuar, nunca lo hemos hecho de manera arbitraria. Los estamos llamando a un diálogo para buscar un acuerdo porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos, que los engañaron, que actuaron de buena fe. Entonces, ¿qué se les va a plantear? Cambien de empresa. La Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir, abastecerles. Se va a buscar también que sean precios justos y que vayan gradualmente poniéndose al corriente, hablando en términos de energía eléctrica, que poco a poco va a iniciarse ya un diálogo con consumidores y un diálogo
con generadores de energía de este sistema de autoabasto y con los llamados productores independientes. Ese diálogo se va a llevar a cabo en la Secretaría de Gobernación, va a estar a cargo de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Va a participar también la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Los tres van a llevar a cabo este diálogo. ¿Por qué entonces actuaron así nuestros adversarios? ¿Por qué se exhiben tanto, ¿no? Lo cierto, hoy en la mañana hablábamos de eso, es que detrás de todos estos asuntos hay intereses creados que no son, por eso la actuación de ustedes es ejemplar, porque no son ni siquiera intereses nacionales, son transnacionales y no son solo las empresas fachadas, porque Iberdrola no deja de ser una empresa fachada. Detrás de Iberdrola están los grandes fondos de inversión. Entonces, a esos dueños de esos grandes fondos, pues a ellos no les importa el que se desprestigie un partido en México. A ellos lo que les interesa son sus intereses, actuando con o hablando de manera redundante. Lo que les importa es el dinero. Entonces, ¿cómo un dirigente de un partido nacional, un legislador, cómo no va a pensar en eso? ¿Cómo va a ser no solo utilizado, sino va a contribuir al deterioro de su propia organización, solo para beneficio de intereses extranjeros que ni siquiera dan la cara? ¿Por qué se dejan manipular de esa forma? Bueno, eso queda de tarea para la reflexión, para el análisis. Lo que sí ha quedado de manifiesto con mucha claridad, que ustedes representan al pueblo de México.